Hola, sean todos bienvenidos al Rincón Pedagógico, el espacio donde hablamos de todo lo relacionado con la educación, la historia y diversos temas de interés con un enfoque analítico y reflexivo. Mi nombre es Fátima Lucía Madegales Martínez y pertenezco a la carrera de PEN en Administración Educativa del Centro Universitario del Suroccidente San Carlos de Guatemala. Es un gusto tenerlos aquí en este nuevo episodio. El día de hoy nos adentraremos en la vida y obra de un filósofo que revolucionó la manera en que entendemos la educación y el aprendizaje. Se trata nada más ni nada menos que de John Locke. Locke, quien vivió en el siglo XVII, no solo se destacó como pensador y escritor, sino que también se convirtió en un referente fundamental en la teoría educativa. Aunque es conocido principalmente por sus aportes en filosofía política, también dejó un legado pedagógico muy significativo, proponiendo ideas que transformaron el concepto de la enseñanza y el aprendizaje tradicional. Sus ideas, como la famosa metáfora de la mente del niño como una tabula rasa o un pizarrón en blanco, retó los conceptos tradicionales de su tiempo, ya que esta metáfora sugería que los niños nacen sin conocimientos y que su aprendizaje se basaba en experiencias y la educación que reciben a lo largo de su vida. Su enfoque revolucionó la manera en que se entendía el desarrollo humano, destacando la importancia de la educación y la experiencia en la formación del carácter y la inteligencia. En este episodio vamos a profundizar en sus métodos pedagógicos y propuestas que para la educación han dejado una huella imborrable en la pedagogía moderna. Hablaremos sobre su enfoque en la disciplina, la importancia de la experiencia en el aprendizaje y el papel fundamental que él atribuyó a los padres en la educación de sus hijos. Estaré realizando también algunos ejemplos que nos ayudarán a entender mejor cómo estas ideas se han aplicado a lo largo del tiempo. Si alguna vez te has preguntado cómo surgieron algunas de las prácticas educativas de hoy, considerando que son normales, como las ideas de adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, o la importancia de fomentar el pensamiento crítico, te invito a quedarte. Así que ya sea que te interese la historia de la educación o las teorías pedagógicas, o simplemente quieras conocer más sobre figuras que fueron clave o que han influido en el sistema educativo. Así que quédate, ponte cómodo y acompáñame a recorrer el legado de John Locke. ¡Comencemos! Como primer segmento hablaré de su biografía. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Brinton, un pequeño pueblo de Inglaterra. Su familia era de clase media y fue el primer hijo de Agnes King y de John Locke padre, un abogado que había servido como capitán en el ejército parlamentario durante la Guerra Civil Inglesa. La influencia de su padre, que era un hombre con firmes convicciones políticas y religiosas, dejó una huella temprana en él, ya que desde pequeño fue educado en un ambiente de debate y reflexión, lo que influyó mucho en su manera de pensar. Desde joven tuvo acceso a una muy buena educación. A sus 14 años ingresó en la Westminster School, una de las prestigiosas escuelas de Inglaterra, gracias al patrocinio de Alexander Popham, un amigo de la familia. Ahí comenzó a formarse en latín, griego y otras materias clásicas, pero a diferencia de muchos de sus compañeros, él tenía un gran interés por la ciencia y la filosofía, algo que no era muy común en su época. Esta etapa temprana fue crucial para el desarrollo de su pensamiento crítico y su afán por cuestionar el conocimiento establecido. En 1652, Locke fue admitido en la prestigiosa Universidad de Oxford, donde inicialmente se enfocó en la medicina y las ciencias naturales, pero pronto se interesó profundamente por la filosofía. Aunque la universidad seguía un currículum tradicional, él se sentía insatisfecho con la educación que recibía, ya que estaba más interesado en la experimentación científica y la filosofía moderna. Él buscaba algo más práctico y útil para la vida real. Fue en Oxford donde comenzó a leer las obras de René Descartes, cuyas ideas racionalistas chocaban con las creencias tradicionales que se enseñaban en esa época. En ese tiempo, él comenzó a cuestionar los métodos tradicionales de enseñanza que eran más bien memorísticos y autoritarios. Esta inquietud lo llevó a desarrollar sus propias ideas sobre cómo debería ser la educación. Durante su estadía en Oxford conoció también a Lord Ashley, un político importante que se convertiría en su amigo y mentor. Gracias a esta relación, en 1667, Locke se mudó a Londres y comenzó a trabajar como su médico personal y asesor. Esto no solo le permitió entrar a los círculos influyentes, sino que también le dio el tiempo para desarrollar sus propias ideas sobre la educación y la filosofía.
Fue durante este tiempo que Locke escribió muchas de sus obras filosóficas más importantes. En ese mismo año, Locke comenzó a trabajar en lo que sería su obra maestra, Ensayos sobre el entendimiento humano, un texto que le tomó casi 20 años completar, donde presentó su teoría de la mente como una tabula rasa. Como lo mencionaba al inicio, según esta teoría, los niños nacen sin conocimientos innatos y todo lo que proviene de aprendizaje es de la experiencia. Durante este tiempo también escribió sobre temas políticos, defendiendo la idea de la tolerancia religiosa y la separación entre iglesia y Estado. Su pensamiento político quedó plasmado en obras como Dos tratados sobre el gobierno civil, que posteriormente inspirarían a los padres fundadores de Estados Unidos. A lo largo de su vida enfrentó conflictos políticos y religiosos, lo que lo obligó a exiliarse en varias ocasiones. Estas experiencias moldearon su pensamiento sobre la importancia de la educación para formar individuos capaces de pensar de manera crítica e independiente. En cuanto a sus escritos pedagógicos, su obra más influyente fue Algunos pensamientos sobre la educación, publicada en 1693. En este libro, Locke aborda cuestiones prácticas como sobre criar y educar a los niños, alejándose de los métodos severos de la época y promoviendo la educación basada en la razón y la moderación. Debido a sus vínculos políticos y sus ideas liberales, fue perseguido por el gobierno de Carlos II, lo que lo obligó a exiliarse en los Países Bajos en 1683. Durante este exilio continuó trabajando en sus escritos filosóficos y educativos. A su regreso a Inglaterra en 1689, después de la Revolución Gloriosa, Locke publicó Algunos pensamientos sobre la educación, un libro que sintetizaba sus ideas pedagógicas. En esta obra abordó temas como la importancia de la educación moral, la formación del carácter y el papel de los padres en el desarrollo intelectual de sus hijos. Pasó sus últimos años en relativa tranquilidad en la casa de su amigo Sir Francis Marchand, donde continuó escribiendo y debatiendo con otros intelectuales de la época. Falleció el 28 de octubre de 1704, dejando un gran legado en los campos de la filosofía, la política y la educación. Las ideas de Locke sobre la educación, la tolerancia y la libertad han dejado una gran huella en la historia, y su visión innovadora sobre la educación influyó en muchos pedagogos posteriores. Y aún al día de hoy sus ideas son consideradas pilares de la educación. Ahora que ya hemos visto un poco de su vida, es momento de profundizar en el siguiente segmento: sus métodos pedagógicos y cómo sus ideas revolucionaron a la educación. Bueno, para empezar, Locke creía firmemente que la educación debía comenzar en la infancia y que era esencial para el desarrollo del carácter y la moralidad. En su obra Algunos pensamientos sobre la educación, Locke propone varios principios clave que aún resuenan en la pedagogía moderna. Uno de los conceptos más influyentes de Locke es la idea de la tabula rasa. Según, los niños nacen sin ninguna idea innata y su mente es como una pizarra en blanco. Esto implica que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. En lugar de simplemente memorizar los datos, Locke defendía un enfoque que fomente la exploración y el aprendizaje activo. Por ejemplo, al enseñar sobre el clima, en vez de solo leer sobre las estaciones, se podría llevar a los niños al exterior para observar los cambios, sentir el viento y discutir qué es lo que ellos observan. Esto ayuda a que el aprendizaje sea algo más significativo y memorable. Locke también abogaba por la educación práctica y el aprendizaje a través de la experiencia. En algunos pensamientos sobre la educación enfatizaba la importancia de las actividades que involucran la observación y la acción. Propuso que los niños aprendieran mediante la práctica, como en el caso de la lectura y la escritura. En lugar de simplemente leer los libros de texto, él sugería que los estudiantes escribieran diarios sobre sus experiencias diarias, que reflexionaran lo que han aprendido y que observen todo lo que está en su entorno. Otro aspecto importante de su metodología es el papel activo de los padres y educadores. Locke sostenía que los padres deben ser los modelos a seguir de los niños. En su obra, él destaca que los padres deben enseñar no solo mediante las palabras, sino que también a través de sus acciones. Por ejemplo, si un padre quiere que su hijo valore la honestidad,
debe actuar de manera transparente y honesta en su vida diaria. Esto establece un estándar que los niños seguirán. Además, Locke consideraba que la disciplina debía basarse en la razón y el amor, no en el miedo. Promovía un enfoque en el que las reglas y los límites se explicaran y se discutieran con los niños, fomentando así su comprensión. Un ejemplo de esto podría ser tener conversaciones abiertas sobre las consecuencias de las acciones, permitiendo a los niños expresar sus pensamientos y sentimientos en lugar de simplemente imponer castigos sin explicación. Además, Locke también le dio importancia a la educación moral. Creía que la formación del carácter era tan importante como la educación académica. En su libro sugirió que los niños participaran en las actividades que fomentaran virtudes como la generosidad y el respeto. Por ejemplo, organizar proyectos comunitarios donde los niños pudieran ayudar a otros, y les enseñaría el valor de la solidaridad y la empatía. Además, Locke fue pionero en reconocer que cada niño tiene un estilo de aprendizaje único. En algunos pensamientos sobre la educación, señala la importancia de adaptar la enseñanza a las necesidades individuales. Por ejemplo, un niño que aprende mejor a través de la música podría beneficiarse de lecciones de canto o de instrumentos en lugar de simplemente seguir un enfoque tradicional. Esta personalización de aprendizaje no solo fomenta la motivación, sino que también ayuda a los niños a desarrollar su potencial al máximo. Es importante reconocerle que sus ideas sobre educación han tenido un impacto duradero en la pedagogía actual. Locke veía la educación como un proceso que debe ayudar al desarrollo completo de la persona. Su enfoque en el estudiante ha influido en métodos educativos modernos que valoran más la comprensión que la simple memorización. Por ejemplo, las formas de enseñanza que busquen que los estudiantes participen activamente en su aprendizaje reflejan su creencia en la importancia de aprender a través de la experiencia. También defendía que la enseñanza debía adaptarse a cada niño según sus características individuales. Esta idea sigue vigente en la educación actual, donde se le reconoce que cada estudiante aprende de manera diferente, por lo que los profesores ajustan sus métodos para poder ayudar a cada uno de la mejor manera posible. Otro punto importante de su legado es la integración de la educación moral en las aulas. Locke creía que la educación no solo debía enfocarse en formar personas inteligentes, sino también a formar buenos ciudadanos. Por eso hoy en día esto se refleja en la importancia que se le da a enseñar los valores y las habilidades sociales, además de los conocimientos académicos. Locke también influyó en pensadores posteriores como Jean-Jacques Rousseau y el filósofo estadounidense John Dewey, quienes expandieron sus ideas en el contexto de la educación progresista. Rousseau, por ejemplo, adoptó la noción de la educación natural de Locke, pero abogó por un enfoque aún más centrado en el niño, mientras que Dewey enfatizó la importancia de la experiencia social y la democracia en el aprendizaje. Estas conexiones han moldeado las políticas educativas y la formación de los maestros, reflejando el impacto duradero de Locke en la teoría y práctica educativa contemporánea. Además, el enfoque de Locke en la tabula rasa ha llevado un interés profundo en la psicología del desarrollo y cómo en estos contextos sociales y familiares influyen en el aprendizaje. Este enfoque ha inspirado investigaciones sobre la importancia de crear ambientes de aprendizaje positivos que fomenten el bienestar emocional de los estudiantes. En este sentido, se han desarrollado programas educativos que incorporan la atención plena y la inteligencia emocional, promoviendo un enfoque holístico en la educación. Y bueno, como último segmento de este episodio, quiero hablar sobre el impacto pedagógico actual que tuvo su metodología. Como nos hemos dado cuenta al hablar de la influencia de John Locke en la educación actual, no podemos limitarnos a considerar sus ideas como simples conceptos históricos. Sus teorías, aunque fueron desarrolladas en el siglo XVII, siguen teniendo un profundo impacto en cómo concebimos y practicamos la educación hoy en día. Es de entender que las repercusiones de las ideas de Locke no se limitan a ser meras inspiraciones filosóficas. Al contrario, su influencia se ha materializado en estrategias y enfoques pedagógicos concretos que buscan transformar el proceso educativo haciéndolo más dinámico, inclusivo y centrado en el estudiante. Una de las repercusiones más claras es el enfoque en el aprendizaje activo, estrategia que fomenta la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, permitiéndoles investigar, colaborar y reflexionar sobre su conocimiento.
Por ejemplo, en las aulas modernas se valora la participación de los estudiantes. Los educadores utilizan métodos como el aprendizaje basado en proyectos donde los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas de la vida real. Esto refleja la creencia de Locke en que la experiencia y la interacción son fundamentales para el aprendizaje. También la idea de que cada niño tiene su estilo de aprendizaje único es más relevante que nunca. En la educación actual, los maestros buscan maneras de personalizar la enseñanza, utilizan tecnologías educativas y diferentes recursos para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Por ejemplo, en lugar de solo un enfoque de enseñanza, se ofrece opciones como videos, actividades prácticas y lecturas para que cada alumno encuentre lo que mejor le funcione. Locke también promovía la educación moral, algo que se ve reflejado en programas escolares que enseñan habilidades socioemocionales. Muchas escuelas hoy en día implementan currículos que ayudan a los estudiantes a desarrollar la empatía, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Estas habilidades son cruciales en un mundo cada vez más interconectado. Otro aspecto a considerar es la inclusión de la educación en valores cívicos. En tiempos en que la sociedad enfrenta desafíos como la desinformación, las enseñanzas de Locke sobre la importancia de formar buenos ciudadanos son más relevantes que nunca. Las escuelas buscan fomentar un sentido de responsabilidad social y participación activa en la comunidad. La investigación sobre el impacto del entorno en el aprendizaje ha crecido. La atención a la salud mental y el bienestar de los estudiantes es ahora una prioridad, lo que está en línea con la idea de Locke de que un ambiente positivo es fundamental para el aprendizaje efectivo. Los programas que integran la atención plena y el bienestar emocional reflejan esta comprensión. Recordemos que la obra de Locke no solo transformó su época, sino que también continuó inspirando a los educadores y a los estudiantes de todo el mundo. Es así como llegamos al cierre de este episodio. Concluye el recorrido por la vida y legado de John Locke, una figura fundamental en el desarrollo de la pedagogía moderna. A lo largo de este podcast hemos explorado no solo sus contribuciones a la educación, sino también cómo sus ideas siguen influyendo en nuestras prácticas educativas hoy en día. Y bien, antes de despedirme me gustaría plantear algunas interrogantes que podrían ser relevantes para todos nosotros, las cuales son: Pregunta 1. ¿Cómo podemos aplicar el enfoque de Locke en la personalización del aprendizaje en nuestras propias aulas o espacios educativos? Un ejemplo claro es el uso de proyectos personalizados donde los estudiantes puedan explorar temas de su interés, fomentando así su motivación a la hora de realizar una actividad. Pregunta 2. ¿Cómo podemos integrar la educación emocional en nuestro entorno escolar? Pues bien, Locke creía que la formación del carácter era tan importante como la instrucción académica. Por ello, incorporar actividades que promuevan la empatía, el trabajo en equipo y la autorreflexión puede ser un buen comienzo para crear un ambiente educativo más integral. Y en un contexto más amplio, la última pregunta nos dice: ¿qué implicaciones tienen las ideas de Locke para la educación del futuro? Sus principios nos invitan a cuestionar constantemente nuestras metodologías y adaptarlas a las necesidades cambiantes de la sociedad. En un mundo donde las tecnologías y la globalización están cambiando la forma de aprender, su llamado a la flexibilidad y la innovación es más relevante que nunca. En resumidas cuentas, las ideas de John Locke nos recuerda que la educación no se trata solo de memorizar los datos, sino que también de formar personas que puedan pensar por sí mismas y vivir en una sociedad. Sus enseñanzas son una invitación para mejorar cómo enseñamos y aprendemos, a ser más comprensivos y a buscar siempre el bienestar de los estudiantes. Nos enseñó la importancia de ver a cada estudiante como un individuo único con capacidades y estilos de aprendizaje diferentes, y que la enseñanza no solo se trata de transmitir los conocimientos, sino que también de formar ciudadanos responsables y empáticos. Yo los invito a seguir reflexionando sobre estas cuestiones y a considerar cómo podemos aplicar sus principios en la creación de un entorno educativo que valore la diversidad y fomente el bienestar integral. Como reflexión final, me gustaría cerrar con una de las frases más emblemáticas de Locke: los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Una frase que nos invita a considerar el bienestar emocional y moral como parte esencial de la educación.
Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que esta discusión haya sido productiva y que los motive a profundizar en el pensamiento de John Locke y su relevancia en el ámbito educativo. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que la educación es un camino que recorremos juntos, buscando siempre nuevas formas de aprender y enseñar. Hasta pronto.